días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos Viernes de Sete. Casi coordinados. Y bueno, estamos hoy en nuestro capítulo número 4 con un invitado súper importante que nos va a hablar un poquito de evaluación. Por eso el título, Evaluar es. Yo soy Uriel López y me acompaña mi queridísima amiga Yeseba. Hola, hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este cuarto capítulo. Y como bien lo dice Uri, hoy tenemos un invitado súper especial, excelente profesor, gran amigo, compañero de aventuras y de historias. Bienvenido seas, maestro Jorge David Pérez Iriarte. Nos gustaría que te presentaras con toda nuestra audiencia. Hola Jess, hola Uriel. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es de que me siento muy contento de acompañaros el día de hoy. Y pues finalmente intentaré compartir un poco de lo que hacemos como docentes. Yo trabajo en una escuela primaria, unitaria, y pues el trabajo es un poquito diferente, aunque al final no se aleja mucho de lo que hacemos todos. Entonces se trata de compartir y platicar y yo encantado. Gracias por la recepción. Nada que agradecer, pues la idea es esa, que tengamos este espacio para hablar de nuestra experiencia desde las aulas, desde los patios, desde los escritorios y contar con todo nuestro público, pues, de qué se trata este asunto de ser maestra y maestro. Y por eso es que escogimos un tema que la verdad es que seguro nos da vueltas a todos, además de que es temporada de entrega, de evaluaciones y de calificaciones, y por eso elegimos pues hablar acerca de la evaluación. El día de hoy, querido público, tenemos una dinámica un poco diferente. Y bien, a continuación van a ver nuestra querida ruleta de la suerte. En esta ruleta van a encontrar varias preguntas que vamos a tratar de responder entre todos los participantes de este podcast. Y bueno, vamos a darle inicio a esta ruleta. ¿Te parece, Jess? ¿Te parece, Jorge? Adelante, venga. Muy bien. Y la ruleta gira así. En lo que la ruleta gira, quisiera decirles que no vamos a resolver nada teóricamente, únicamente vamos a hablar desde nuestra experiencia. Así que iniciamos con la primera pregunta. Es para ti, querido Jorge, y dice así: cuéntanos alguna experiencia que tú hayas sentido exitosa con respecto a la evaluación. Bueno, habría que partir, yo sé que viene en alguna pregunta de la ruleta, pero sin duda que la evaluación al final es un comparativo, es entre una medición, pues, ¿no? Entre lo que querías alcanzar y lo que logras realmente, ¿no? Así es. En una cuestión de exitosa, sin duda, en mi caso, cuando un niño o una niña empieza a leer o a escribir de manera, digamos, autónoma y que ya lo hace con cierta conciencia, pues es de los momentos más exitosos de todo el ciclo escolar, porque es un proceso que contrario a lo que de repente se piensa, no se da en noviembre o en diciembre. Hay quien lo logra hasta marzo o hasta mayo, y hay quien le toma más de un ciclo escolar. Entonces, creo que como una situación de un momento en el que yo siento que lo logramos, que lo hicimos, que con la ayuda de la mamá, el papá o alguien que acompaña en casa, el esfuerzo del niño y la niña y de lo que se hizo en el aula, ese momento en el dictado, ¿no? Que es sin duda es una herramienta que todavía tiene mucha vigencia, mucha fuerza, y que es cuando te das cuenta que el niño o niña ya escribe y lo hace de manera consciente. O sea, es un momento glorioso, de verdad, que yo siempre celebro y siempre festejo, y esa hojita, ¿no? Ya le escribo ahí a la mamá o al papá, quien está pendiente, ¿no? Y felicidades, lo hicimos, esta hoja la hizo ella sola o él solo, y lo estamos logrando y vamos a ir por más y tal, ¿no? Es de las cosas que yo pues siento que más alegría o más satisfacción me dan. Sí, definitivamente. Y fíjate que en lo que gira la ruleta, creo que es importante recalcar que tú no hablaste nunca de la aplicación de un examen, de la asignación de una calificación. Tú hablaste de un proceso que tenía que ver con el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Muchas veces creo que ahí es en donde empieza la confusión. Hay que girarla de nuevo, querido amigo. Ahí es en donde empieza la confusión, porque a veces creemos que evaluación se trata pues del día del examen
o se trata del 10, del 9, del 8 y que solamente se queda ahí. Y creo que muchos de nosotros, todos los maestros, vamos a coincidir en que no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, aprovechando, pues nos gustaría saber, ahora te toca a ti, querido amigo Uriel, y después a ti, Jorge, claro. La ruleta ya giró y nos está preguntando cómo evalúas, y creo que aquí hay mucho de qué hablar porque habemos 3 opiniones, desde el maestro de primaria unitaria, el maestro de telesecundaria y la maestra de educación física. Te escuchamos, Uri. Bien, pues como lo he contado en varios episodios anteriores, yo ya no estoy frente a grupo y la evaluación desde mi nuevo cargo, la dirección, es algo con el que tengo que trabajar con los maestros. Y bueno, a nivel escuela, desde hace ya varios ciclos escolares que estoy ahí, lo que estamos tratando de implementar es desapegarnos un poco de los exámenes, tratar de transitar hacia proyectos formativos que puedan ser un poco más abarcativos y sobre todo que puedan valorar pues en su momento lo que eran el desarrollo de las competencias y ahora los aprendizajes claves. Sin embargo, es súper complicado puesto que en secundaria los contenidos son sumamente complejos. Hay contenidos que realmente requieren de un dominio conceptual que muy probablemente solo se puedan ver en los exámenes. Es complicado evaluar en secundaria, sí, y yo lo achacaría a la dificultad de los contenidos, pero cuénteme su experiencia. Jorge, por Creo que ejemplo. al final me parece que estamos en una generación de docentes que sin duda hemos, hemos transitado de lo que decía Yeseba, ¿no? De pensar que la evaluación se reduce a un solo momento, el día en el que se aplica un examen o un instrumento, y que ya estamos con la idea de que es un proceso que se observa pues desde el inicio en el que estás recogiendo la información de en dónde estás situado y luego sobre lo que vas a trabajar durante determinado tiempo y ya al final vas a recuperar hasta dónde llegaste, cuál fue tu alcance, ¿no? Me parece de entrada que es importante eh, saber que las evaluaciones en la actualidad son pues, un compendio de muchas tareas, no nada más es una. Claro. Y que también, por ejemplo, en nuestras épocas, bueno, ustedes son muy, muy jóvenes, pero por ejemplo, en mi época, ¿no? No Como tanto, no estudiante tanto, no tan jóvenes. de primaria y de secundaria, pues era un examen que valía 10 puntos y tan tan. Claro. Y luego había momentos en donde había un examen que valía 10 puntos y que por ahí tenías un punto por la libreta o por un trabajo o por un experimento o la guía, ahorita que decía Uriel de secundaria, en laboratorio, ¿no? La guía del laboratorio y tener los sellos o las firmas. Sí, Pero al final era algo como que se acumulaba al momento crucial que era el examen. Y así ahorita es. nosotros ya tenemos la idea de un examen que incluso valga 20%, que valga 20 puntos quizá, o que un examen que sea que complemente una serie de actividades que ya se estuvieron viendo. Eso Sí. más o menos en primaria en general, Jess. Gracias. Sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta, hay un video súper bonito, dura como 10 segundos, están 5 niños en una pista y todos tienen que correr 10 metros y saltar una valla. Y si tú observas el video, el del carril 1, pues la pasa por debajo, el del carril 2 la rodea, el del carril 3 sí la brinca, el del carril 4 se cae a la mitad del camino y así nos vamos hasta el 8. Entonces, en educación física pasa todo el tiempo esto, que uno tiene que aprender a observar cómo empieza el niño y cómo va avanzando conforme el tiempo, porque si a todos los medimos con la misma vara, pues es lógico que su desarrollo, su crecimiento, incluso si te tienen confianza o no, pues eso influye muchísimo en cómo se van a desenvolver en la clase, ¿no? Entonces, bueno, hablando, por ejemplo, ahorita de la pandemia, que creo que nos ha complicado bastante la vida a todos, pues yo sí he tenido que reducir un poco mi evaluación, mi participación a la entrega pues de algunos productos, que ellos me estén mandando evidencias de los retos que yo les pido, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que eso es lo que nos ha ido complicando un poco la existencia como docentes, pero también nos ha hecho pues valorar este aspecto que es la siguiente pregunta. Y bueno,
¿Qué que hablas? precisamente ya dio puerta a la ruleta y la pregunta es ¿qué es la evaluación formativa? Y a pesar de que los dos ya estaban diciendo varios Así elementos es. de lo que es la evaluación formativa y que definitivamente entra en juego todo este proceso, la evaluación formativa debe medir y es responsabilidad de cada maestro que tome como punto de partida al alumno, no los parámetros establecidos. Entonces, esta reflexión que estaba haciendo Yeseba respecto a cómo se evalúa en educación física debería de ser un patrón que repitamos todos los docentes. A partir de analizar y observar quién es el alumno, determinar hasta dónde llegó y a partir de eso establecer un criterio en el que obviamente no todos los alumnos van a obtener 10, porque yo creo que estamos de acuerdo que al final de cuentas nos medimos por número, pero sí va a tener una evaluación no reprobatoria que pueda medir o que pueda dar cuenta de su avance. ¿O cuál es su opinión, maestros? Yo vi Renuncio. una situación No es cierto, ¿no? bien complicada, vi una situación bien compleja. En el sentido estricto de evaluación formativa, estaría pensada para un grupo de cuántos educandos te gusta, con cuántos podrías estar tú que realmente tuvieras la posibilidad de observar Sí, este proceso. Pero, por definitivo. ejemplo, en mi caso, cuando tienes 24 alumnos de 6 grados, se hace muy complejo, ¿no? O Así sea, es. yo tengo que hacer, de un universo, tengo que hacer grandes grupos como para poder ir encontrando elementos que me permitan llegar a este tipo de evaluación. Yo creo, desde mi punto de vista, no lo creo, yo pienso por lo que he visto, que para hablar de evaluación formativa en educación primaria en este momento, es como que estamos en el proceso de Claro. lograrlo. O sea, Así es. estamos en el camino de... Yo considero que si alguien viene y dice, yo en mi aula llevo a cabo una evaluación formativa, ¿por qué? Porque recojo los elementos de inicio, porque veo el proceso hasta dónde va, porque me centro en lo que el niño posee y voy haciendo que él abone, crezca, tenga un bagaje, tenga un andamiaje, pues, ¿no? Sí, Uf, claro. está complicadísimo, Sí, y complicadísimo. sin duda. Sabes también, yo no creo que exista un maestro que diga, yo no voy a evaluar de manera formativa, porque esto de evaluación formativa tiene años, en la boca de nosotros los maestros. Yo te digo, hablo desde la perspectiva de mis papás, que ya desde hace años lo conocían, ¿no? Pero sí pasa que se nos empieza a complicar cuando, dependiendo de la cantidad de alumnos a los que atendemos, y que entonces tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias que nos permitan pues evaluarlos a todos. En este caso, tú dices 24 de primero a sexto, yo tengo 270 de primero a sexto, entonces de momento como que dices, sí está padrísimo la evaluación formativa y tomarlos en cuenta y demás, pero está complicado porque pues solo somos uno contra 270, por decirlo de alguna manera, por no hablar de todos estos como patrones que se repiten, de todo lo que los papás esperan de las evaluaciones, de cómo hemos dado esta importancia a sacar puro 10 y no observar tanto como que sí, bueno, ya sacamos 8, pero la vez pasada habíamos sacado 6, lo que significa que esos 2 puntos hablan, quiero pensar, de un avance. Y pues creo que ha sido complicado. Y la siguiente pregunta, porque la ruleta ya giró, me gustaría que me dieran para ustedes una definición, ya Jorge nos adelantó un poquito, para ustedes, ¿qué es la evaluación? O si hay por ahí alguien que diga, yo leí fulano y me casé con esa definición, para ustedes, ¿qué sería la evaluación? Híjole, yo creo que la evaluación es pues todo lo que hemos estado diciendo, pero además es el referente para saber si el docente, o para mí así era, está haciendo bien su trabajo. Si los alumnos, su trabajo, lo que nosotros evaluemos de ellos, tiene que dar cuentas, en primer lugar, de lo que aprendieron, pero también de nuestra capacidad para poder enseñar. Y la verdad es que en mi caso, a mí siempre me gustó partir de el alumno con el mejor resultado y a partir de ahí poder determinar cuál es la evaluación para el resto. Por supuesto, hay muchísimos alumnos que son destacados, sobresalientes y marcan una pauta muy alta para el resto del grupo, pero eso quiere decir que fue la mayor o
la mayor contribución que pudo hacer dentro de ese grupo. Entonces, sí, ustedes hablaron de cantidad de alumnos y la verdad es que en telesecundaria nos caracterizamos, sobre todo en la zona rural, por no tener tantos alumnos. Sin embargo, la idea de aplicar estas teorías de la educación en escuelas enormes como las generales y las técnicas de las zonas conurbadas debe de ser un problema. Fíjense que a mí cuando recientemente con la primera gran reforma, ¿no? Hablando de cuestiones de programas, no de cuestiones laborales, cuando venían y nos decían a nosotros, es que deben dejar de, por ejemplo, ¿no? De pensar en que los niños van a trabajar por objetivos, por objetivo 1.1, 1.1.1. Y yo de las cosas, yo he sido un docente que se ha quejado siempre, muy contestatario, que estoy inconforme, que no me gustan muchas de las cosas. Y en ese momento yo les decía, es que ustedes están hablando de un docente que yo tuve hace 20 años en la secundaria. Y eso que estuve en una de las secundarias que en ese momento eran de las mejores de muchos lados, ¿no? Pero los docentes de primaria actualmente ya no somos así. Ya no nos sentamos a repetir las tablas de multiplicar y que las copien, ¿no? Aunque bueno, a veces caemos en excesos, y lo digo empezando por mi persona, pero ya no es como era antes, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de cambio y que bien dice Yeseba, nos han estado como bombardeando tanto durante muchos años que de verdad sí ha cambiado nuestra concepción hacia un sentido, digamos, donde el alumno tiene más protagonismo, que era lo que al final antes no se tenía, ¿no? Y era, digo, como de lo que importaba lo que tú como docente hacías, ¿no? Yo enseño, ¿no? Y ellos pues, se aprenden bien, y si no, pues es problema de ellos. Y hemos ido como transitando hacia voltear a ver cuál es qué onda con los niños y las niñas, y hemos puesto mucho más atención en ellos. Ojo, insisto, yo creo que estamos en un proceso, porque también sería hablar de que necesitamos más infraestructura, de que necesitamos otras cosas, ¿no? Que no necesariamente nos van a brindar como, bueno, como yo tengo una cierta infraestructura, yo tengo buen sueldo, trabajo cerca de mi casa, como que dijéramos, si yo ya estoy en un estado ideal, ahora sí ya todo va a fluir. No es cierto. Tiene uno que trabajar mucho, y hay que arrastrar el lápiz, y hay que escribir, y hay que pensar. Hace un rato decía Uri de esta cuestión de hacer proyectos, ¿no? Unidades didácticas, proyectos, ver en el macro para ir recogiendo, ¿no? Todo eso necesitas tiempo para ver la sábana, para empezar a jalar, no pensar en un programa que sea cronológico, sino verlo como un todo y coger pedazos de acá y de allá para empezar a elaborar, porque es complicado, no es sencillo. Y ahorita también, ya pusiste un factor muy importante, que son los padres de familia. Así es. Si tú no les explicas de qué se trata, lo que estás haciendo, es muy complicado. Para él lo único que importa es que su hijo obtuvo tal número, y a mí en mi caso, por ejemplo, de repente me pasa que mi hijo obtuvo este número y el hijo de aquel obtuvo tal número, ¿no? Así es. Y es como esta cuestión de ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces, sí tenemos una tarea ahí muy importante con los niños, para que sepan de qué va, y con los papás también, ¿no? Yo creo que todas estas respuestas se pueden encontrar en nuestras evidencias. Yo lo que insisto muchísimo con mis compañeros de escuela es que guarden todo, evidencia de todo, y que la mayor parte de las producciones de los alumnos se queden escritas en sus cuadernos. Realmente las libretas y los cuadernos dan muchísima cuenta de lo que es este proceso de evaluación. Si nosotros no tenemos la costumbre de escribir todo lo que pasa en el aula, Yeseba tiene una experiencia bastante importante referente a una especie de sí, definitivo, una cosa, ¿no?, que me marcó para siempre. Yo he de haber tenido 3-4 meses de servicio cuando una alumna se cae. No era mi alumna, no estaba en mi grupo, no estaba en mi clase, pero ella se cayó y tiene una lesión en el hombro. Y bueno, fue un problema porque hubo que acompañarla hasta el hospital y demás. De momento la niña en su
en el shock que le dio de estar lesionada. No quería que yo me fuera, pero insisto, yo no era su maestra ni estaba en mi clase. Y al final yo la tuve que acompañar y todo, y recibí, bueno, ya se imaginarán, de los papás, eres una esto, y usted es una tal por cual, y yo la voy a demandar, y mañana mismo va a salir en el periódico y demás. Y de momento, pues, la única herramienta que yo tenía para, pues, defenderme y explicar todo el proceso era mi anecdotario. Y me quedó súper grabado. Yo soy muy precisa con el anecdotario. Cualquier cosa que pasa, yo la escribo por más insignificante que sea, porque de momento, pues, me costó, o sea, era como la única manera legal, entre comillas, que yo podía defenderme de un papá molesto conmigo por no cuidar de la niña, ¿no? Entonces, sí tengo pues el trauma, lo vamos a llamar así, y yo anoto absolutamente todo, tengo unos registros exageradamente específicos, pero porque no quisiera que a mí me quedara, o sea, ya no quiero tener este mal sabor de boca. Imagínate, eso ni siquiera tenía que ver con la calificación, era una cuestión completamente diferente, y aún así hubo un problema terrible. Y bueno, de ahí yo tengo así por colorcitos, por día, por fecha, por niño, y entonces de momento, cuando el niño no saca 10 en educación física, porque sí, señoras y señores, el 10 en educación física eterno ya se acabó, ya no existe, pues vienen los papás y, ¿pero por qué? Y a mí me encanta, siento como una satisfacción de, mire señora, lo que está en azul son las tareas cumplidas, lo que está en verde son las asistencias, lo que está bla, 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 revísele cuántas azules tiene, cuántas verdes tiene, bla, bla. Y ya después me sí, pregunta. la verdad es que hace un ratito Jorge nos decía que todo esto que requiere tiempo, y sí, muchísimo de tu tiempo se va consumido ahí, pero sí, es parte de la tarea. No podemos separar a la evaluación del proceso de enseñanza abajo, junto con pegados, son compadres, es palanqueta. Entonces, si nosotros de manera constante y recurrente vamos haciendo este proceso, al final no se vuelve una actividad final ni tediosa, sino que se va construyendo todos los días. Así es. Ahorita que comentabas acerca del anecdotario, fíjate que tenemos muchos elementos o herramientas los docentes que de repente dejamos de utilizar y que sí las conocemos y que sabemos de su importancia y que sin embargo por una u otra razón no la usamos. Dijiste del anecdotario. Yo salí en el 2001 de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, soy orgulloso egresado de la casa de Repsamen, y en mi año de práctica, a mí me pedían un anecdotario y justo nos hacían mucho hincapié de que no fuera como el anecdotario de y hoy por la mañana llegué y mis niños me saludaron y corrieron, sino que fuera realmente una herramienta. Sí, claro, claro. Y mira, ahora que tú lo dices, ahora que tú lo comentas, dije, claro, o sea, no es algo tan lejano, ¿no? Y hay instrumentos, regresando al tema de evaluación, ¿no? Hay instrumentos muy, digamos, vamos a decirlo, económicos, por hablar de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Una bitácora de call, dos preguntitas, un dibujito, así es. una charla, una entrevista. Y ahorita, con estas cuestiones digitales como los cuestionarios, ¿no? Que son muy fáciles, muy prácticos, para recuperar información, porque lo decía bien Uriel al final, no se trata de decir, y tú lo comentabas, ¿no? Que estamos en época de subir calificaciones, ¿no? No se trata de llegar a este punto y decir, ok, ahora sí, es momento de evaluar y vamos a recoger. Sí, no, se supone que para hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Y sobre todo para que sea lo más cercano a lo que realmente sucede, que no siempre pasa así y que no siempre se puede, pero deberíamos llegar a este punto del trimestre en donde ya tengas los elementos avanzados, que sea, ahora sí viene la parte sumativa, ¿no? Y ya entonces recoges los elementos y ya ves hasta dónde llegamos. Pero bueno, está interesante el tema, es una cuestión en donde sí se necesita, bien lo dijo Uriel, estar haciéndolo metódicamente para que llegue un momento en donde sea natural y ya no tengas que estar como pensando en bueno, ya llegó el final del trimestre, sí. Ahora sí, muchachos. A ponerles números. Es que, no sé si a ustedes les pasó, pero yo lo pude ver en la escuela, en donde menos es más. Y al inicio de la pandemia,
hablando ya un poquito de evaluación acá, yo noté que había un sobreexceso de actividades. O sea, mandábamos muchísimo con tal de No abarcar y sabíamos, no terminar, Sí, sabíamos. no terminar sabíamos. todo esto, ¿no? Entonces, conforme fuimos avanzando y acomodándonos, yo creo que fuimos reduciendo y sobre todo viendo con claridad qué era lo que sí podíamos evaluar y qué era lo que no podíamos evaluar, ¿no? Porque está bien chido, está bien interesante plantear que los alumnos van a hacer la misma cantidad de actividades que estaban acostumbrados en el aula, cuando la realidad es que es completamente diferente. A pesar de que tienen más tiempo, el tiempo de escuela se ha vuelto una cuestión de casi mítico de Narnia, el corre diferente, para ellos es completamente distinto. Para nosotros a lo mejor ya agarramos un rol en donde nos despertamos, estamos al pendiente de la escuela, hacemos una que otra actividad, pero para los alumnos es diferente. Entonces yo sí creo que el consejo que podríamos dar aquí es que reduzcamos, ¿no? Definamos lo que sí se puede, sobre todo, evaluar para que no pase esto de atiborrarnos de un montón de cosas y de actividades que al final de cuentas no estamos valorando, no estamos evaluando. No sé cuál sea su opinión. Sí, y fíjate, ahorita que está en la ruleta la anécdota chistosa, no sé si es chistosa, pero yo quiero aquí desahogarme. Ahorita que empezó el ciclo, pues yo tenía como este compromiso de que los niños y que no hacían actividad física y que no sé qué, y que mandarles ideas y demás. Y bueno, mi idea es que traten de hacer actividad física diaria, ¿no? O sea, les mando una sugerencia, un videíto y ellos tratan de hacerlo al menos 10 minutos. Y de momento, pues obviamente al leer diario, pues era como, pero ¿por qué? Tenemos un montón de cosas que hacer y demás, y es mucho, y que usted pide mucho, y cosas así. Y yo, pues sí llegué como a sentir, pero lo estoy haciendo con toda la buena intención del mundo. O sea, la idea es que el encierro lo vean diferente, y si todos los días juegan, pues, ¿por qué no juegan a algo que sabemos que les va a ayudar en su desarrollo y demás, ¿no? Afortunadamente, son más los comentarios positivos que los negativos, y ha sido padre, pues, ver que los niños están emocionados con saber qué idea de juego les voy a dar al final del día, ¿no? O al inicio de la semana, más bien. Pero sí creo que en estas buenas intenciones, que es como que a lo que quiero que ustedes no, me compartan, yo pues tenía eso, como la idea de hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de mí, pero cuando somos 5 o 6 maestros haciendo lo mejor de nosotros, pues entonces se vuelven 5 o 6 trabajos que para los niños es tiempo, es estar sentados, es frustración, es desesperación, es cansancio. Entonces, sí creo que de momento, pues en pandemia nos pasó a todos, como decía Jorge, no sabíamos, y de repente con nuestra mejor intención, pues quizá saturamos de ideas y de trabajos a los alumnos. Entonces, pues ahorita sí, definitivo, estoy en un momento como más relajado, como no voy a dejar el proyecto porque a final de cuentas es algo que también me nutre a mí, pero entiendo pues las posibilidades de los niños, entiendo que no todos van a poder, y aunque me gustaría, pues a veces ni en el presencial logramos que el 100% haga todo lo que nosotros nos proponemos. Entonces, no sé ustedes, si han tenido experiencias parecidas. Jorge, ¿tú cómo has vivido este proceso de cómo les mandas, cómo recibes evidencias, cómo les mandas? No sé, ¿qué tal te ha ido con eso? Ya no puedo hacer la tarea. Ya no viene estresado. Voy Ya rápido. Sí, me sin ahogaba así duda, por el estrés. Muriel, que él está en un espacio donde hay más docentes, ¿no? Y que él está al frente de ellos. Cosa importante y que es bien difícil, que es uno de los retos a los que yo no me enfrento, que es criterios de evaluación. Mi anécdota chistosa o curiosa que me pasó en la evaluación es que cuando yo estaba en una escuela más grande, teníamos unos gemelos en la escuela, en el grado donde estábamos. En el grupo, si no recuerdo, yo estaba en el B, no recuerdo si era el C o el A, pero yo estaba en el B. Había uno de ellos y yo tenía el otro. Entonces, los días de la entrega de calificaciones, llegaba la señora, la mamá, a recoger las calificaciones y pasaba al otro grupo con uno de los gemelos, le daba la información, se va conmigo y yo le daba la información. Y conmigo siempre iba después
después, porque me decía que, para empezar, pues yo no tenía como esta cuestión, ¿no? Pues de las cosas tan puntuales, tan milimétricas, por decirlo así, y con puntos decimales y con todo así como... Yo era más general, yo tenía una hojita con mis criterios establecidos, cuánto había logrado, cuánto no, esto sí, esto no, la sumatoria al final, pum, ¿sí? Unas recomendaciones. Era una época en donde todavía no había tanto para escribir, es más, ni siquiera subíamos las calificaciones a la plataforma, todo lo hacíamos sí. manual, ¿no? Entonces, y ella me decía, no, es que yo prefiero venir con usted después, maestro, porque ya con usted me relajo, porque voy allá y escucho así el ¡ah! Y el otro niño, o el otro chico de los gemelos, pues no le iba tan bien, y al chico que estaba conmigo, pues como todo era como más cool, ¿no? Le iba mejor, ¿no? No quiere decir que le fuera mejor a todos los niños, nada más en este caso en particular, siendo que los dos chicos eran pues muy aplicados y tal. Y eso era por la diferencia en el estilo y en los criterios que tenía un grupo y otro, ¿no? Que es uno de los retos a los que te enfrentas. De por sí tiene que ver tu personalidad como influyendo en tu forma, en tu tacto, pues, ¿no? Y en tu forma, en la forma en la que trabajas como docente. Y además, si tus criterios son distintos o si por ella le metiste una cosa así que yo creo que este semestre o este bimestre vamos a hacer algo así acá, ya se te voló. Cuando tienes los grupos separados, pues ni quien se dé cuenta, ¿no? Por ahí las mamás se platican y tal, pero no pasa tanto. Pero en este caso que teníamos los hermanitos, pues la comparación era directa, ¿no? Y sí hubo algunas cuestiones ahí medio complicadas. Eso hablando de lo del dato curioso que me pasaba. Ya hablando un poco de lo que es la cuestión de la pandemia, yo les voy a contar rápidamente. Primero, cuando hace un año, ¿no? 17 de marzo, prácticamente hace un año. Prácticamente hace un año nos dicen que nos vamos, ¿no? Pandemia. Sí, la pandemia, hombre, ya cumplió el año. Pues al principio, cuando yo escucho lo de la televisión, bueno, empiezo a preguntar, yo dije, no, pues si va a estar en la tele, y ya la armé, hice mi censo y dije, no, pues todo mundo tiene tele, porque ya habían recibido por uno de los programas de los gobiernos anteriores, todos habían recibido su pantallita, ¿no? Dije, ya la hicimos. A mí se me hizo de lo más sencillo, dije, ¿tienen tele? Sí, claro, ¿no? Pero ahí fue donde empezó mi calvario, porque primero te das cuenta de que sí, efectivamente, todos tienen tele, pero ¿qué crees? O sea, no todas las teles sirven, no todas las teles tienen el mismo alcance, y después te das cuenta que los canales que estaban utilizando eran los canales digitales, y no les llegaban a todos. Sí. Ahí fue el primer golpe contra la pared, ¿no? Porque yo todavía hice una lista de difusión, porque varios de los padres de familia de mi escuela tienen WhatsApp. Hice una lista de difusión, les mandaba yo los horarios y les mandaba yo acá todo. Dije, no, hombre, ya la hice. Dije, no, ya me fui. Por supuesto que no, fue la primera vez que me di contra la pared. Después, como vi que tenían WhatsApp, dije, pues vamos a utilizar la herramienta. Dije, WhatsApp, ahí empiezo a armar algunas cosas, empiezo a mandar material, empiezo a mandar y tal y tal y tal. Y pues te encuentras con varias situaciones. Punto número uno, yo, por ejemplo, no sabía que había celulares que, a pesar de tener WhatsApp, no abrían archivos PDF, por ejemplo. Sí, esa es una. Yo no lo sabía. Todos lo aprendimos con la pandemia. Yo tampoco lo sabía. Todos lo aprendimos. Pero bueno, dije, órale, va, le tomo foto y le mando. ¿La foto sí llega? Sí, foto sí me sale. Foto. Ahora, luego, ¿qué videos, no? Acá tenemos el set acá, y pues me hice algunos videitos, por eso tengo acá el aro de luz, algunos videitos para explicar algunas cosas y para mandar actividades sobre todo, ¿no? ¿Cuál viene a ser la situación? Pues lo mismo, hay un solo teléfono en la familia y ese teléfono lo tiene el papá, y el papá pues se va a trabajar, cuando llegaba el papá en la noche, pues el niño estaba durmiendo, o un video bajado en un teléfono que no tiene un plan y que pagan fichas, o que el saldo es pagado, es comerte el saldo de estas personas en un video. O sea, te empiezas a encontrar con estas situaciones
complicadas en donde dices, paso, mecha, y fue fracaso tras fracaso tras fracaso, porque al final del día yo estoy seguro que es el reto en mis 19 años de servicio más fuerte al que me he enfrentado. Ni siquiera cuando me quedé comunitario me sentí tan, pues en el callejón sin salida, ¿no? Tan frustrado, tan de repente tan incompetente. Llegas a sentir como que realmente no funcionas. Sí, Y sí, sí lo luego sientes. que en las reuniones de consejo empiezas a escuchar que a todo el mundo le va muy bien y que todo el mundo está como viento en popa y aprendiendo y todo tranquilo, todo y mucha felicidad. Dices, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? O sea, Esos llegas comentarios a más maquillados que el informe de Comoda de Betty la Fea. Ándale. Fíjate que a todo mundo le digo que los memes son ciertos, todos los memes son ciertos, ¿no? Sí, Ves, claro. por ejemplo, que supuesto. los señores suben estados y suben un montón de cosas y dices, contra, Sí. pues mándame una foto de la tarea, ¿no? O sea, si le para mandar estado, no sea malito, échame una foto de la tarea o manda un mensajito, ¿no? Yo ya luego, al inicio de este ciclo, ya opté por empezar a mandarles toda la información, ¿no? De 3 de agosto en la matutina dijeron que regresamos el 10 de agosto dijeron que no, que el 14 de agosto que el 24 dijeron que son 3 semanas de repaso, y yo ya me fui informándoles Sí, ya todo, claro. porque al final del día dices, yo no quiero quedar como el que ya no fue o se desentendió, porque también esa es otra parte, ¿no? Total que mira, le busqué por muchas maneras. ¿Qué hice? Respondiendo a tu pregunta de cómo tengo las evidencias, que sin duda lo hacía Uriel hace un rato, lo más importante, voy a la comunidad una vez a la semana, me protejo lo más que puedo y pues es lo que hago, ¿no? Procuro ir una vez a la semana, hay semanas que no puedo y me voy hasta la otra o le voy alargando, ¿no? Llevo material, lo dejo y el que ya resolvieron me lo entregan y eso es lo que estoy haciendo. Aprendizaje de esta manera, complicado, muy complicado, porque digo, bien lo decía Yesenia hace un rato, ¿no? Si estando uno ahí se torna complicado, pues ahora imagínate si no estás, ¿no? Y los papás, hay muchos papás que ven a una niña de 11, 12 años, incluso desde 10, son 2 manos más que te van a ayudar a la ordeña, al chapeo, a la leña, a la cocina. O sea, no ven a un estudiante que tiene que hacer algo en las mañanas, ¿no? No. Sino ven a un niño o una niña que les va a ayudar al trabajo diario. Entonces, todo ese panorama se hace más complicado. Ahorita lo que me funciona es eso, el tener que ir. Pero eso no es educación a distancia, al final del día, pues estoy yendo. Así y tampoco es aprendizaje porque es complicado. O sea, entras como en esta situación en donde pues vas haciendo lo mejor que se puede. Y luego con nuestro comunicado del 28, 12, para allá 21, iba a ir, te quedas helado, sí, helado, querido porque director, tú tienes que ser empatía, y quieres empático contigo, empatía. pero quieres Sí. empático contigo. O sea, es una problemática. Y yo lo decía, ¿no? Ahorita hay una iniciativa muy, muy padre en mi supervisión que yo aplaudo muchísimo. El próximo viernes vamos a tener una sesión en donde hay 7 salas y todas son de algo que no tiene que ver con educación. Sí. Desde lectura, canto, Macramé. huertos, sí, tal cual. Y yo les dije, gracias, porque de verdad, también, o sea, dentro de todo, pues también necesitamos esos espacios en donde, mira, en una reunión que tuvimos de organización para ese evento, en esa reunioncita de organización, ya fue como de, y platicas con los compañeros y tal, Sí, como claro. que dices, sí, claro. o sea, pues como que hasta te bajan los hombros. Es la esencia de este podcast, por eso hablamos de cualquier cosa y de los temas que van surgiendo, pero la idea es diversificar. Y bueno, realmente aplaudible, Jorge, todo lo que estás haciendo. Muy pocos somos los que reconocemos ahora sí que esta labor, sobre todo al ser maestro unitario, pero créeme lo que se nota las ganas y bueno, recupero esta frase que acabas de decir, Jorge, respecto a que estamos haciendo lo mejor posible. Y es algo que hemos repetido muchísimo, Yesenia y yo, en nuestras pláticas. La verdad es que la pandemia sí a todos nos tomó por sorpresa. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido
que no podemos, que ya no damos para más, pero lo más importante es que quede en nosotros esta parte de estar haciendo nuestro máximo esfuerzo. Y bueno, esto va a depender también de nuestras competencias, de nuestras habilidades, pero sobre todo de nuestra disposición. Y aquí yo sí creo que hago un llamado para todos los maestros que no están poniendo de su parte, que no están haciendo su chamba. Maestros, reconozcan lo que tenemos en las manos en este momento, que no es el futuro de México, es el presente. Y yo creo que con esta reflexión, Jess, si me puedes ayudar para terminar, y Jorge, tú también, este tema de evaluación, díganme, ¿qué es lo más importante de evaluar en este momento que estamos viviendo? ¿Con qué se quedan ustedes? Sí, sin duda podríamos, o sea, de contar, y con Uriel lo platicamos, contar anécdotas como malas, tenemos, vaya, un montón, pero nos hemos enfocado mucho en tratar de hablar un poco de lo no tan malo, de lo que nos ha seguido motivando y de lo que nos ha seguido gustando de nuestro trabajo. Y bueno, hablar de evaluación, a mí me fascina este tema, me encanta, me encanta, me encanta. Mi tesis fue sobre evaluación y es algo que me mueve todo el tiempo, pero sí considero que en esta época tan complicada, pues ha sido como un disparo en la sien hacia el maestro, el tener que implementar todos estos procesos de evaluación, el tener que observar, pues como ya lo decías, disposiciones oficiales que nos obligan básicamente a aprobarlos a todos, a tomarlos en cuenta a todos, a ser empáticos con todos, y como ya bien lo preguntaba Jorge, ¿quién es empático contigo, no? Pero bueno, nosotros, esto es nuestro trabajo, esto es lo que nos toca, seguramente algún día vamos a recordar esto como tú dices, como una de las experiencias más fuertes que como docentes hemos vivido, pero sí es importante tener en cuenta todas estas evidencias. Sí es importante seguir enviándoles trabajos a nuestros alumnos, seguir teniendo comunicación con ellos. Como tú decías, a lo mejor llegaremos a ese punto en el que ya no te vamos a enviar de español, matemáticas, educación física, te voy a enviar cómo hacer un castillo con 4 hojas de papel y cómo pintarlo con una hoja de un árbol, más agua, más un pincel, simplemente por la necesidad de que tú sigas teniendo como esa interacción conmigo, con tus compañeros, con tu educación, y pues reforzar eso, ¿no? Que a veces nos enfocamos en el 10, en el solamente en sacar 10, pero que realmente hay muchas cosas ahí que podemos aprender, que son parte de la educación de las personas, que no tienen nada que ver con contenidos, con aprendizaje, sino muchos más. Escuchaba, por ahí leía algunas personas diciendo, enséñales a cocinar, enséñales a lavar los trastes, enséñales a lavar, a poner la lavadora, a lavar la ropa, y tiene mucho sentido, es cierto, también eso va a funcionarles. Entonces, me gustaría seguir hablando, pero creo que, bueno, ya nuestro invitado nos ha retroalimentado bastante. Jorge, tú, con qué querrías cerrar este programa? Sí, definitivamente creo que es muy importante darnos cuenta que nuestros alumnos y alumnas necesitan herramientas para la vida, sin duda. Estamos en el momento en el que más te das cuenta de que hemos dejado de lado muchas otras cosas que son muy importantes. Y yo hace algunos años, sobre todo estando en el medio en el que me encuentro actualmente, entendí de la importancia que es que los niños y las niñas se sepan defender a través del conocimiento. Y de verdad que me dio muchísima pena un día que un amigo mío llegó, el maestro Gilberto Anel, a quien le mando un abrazo muy grande mi reconocimiento total, y les dice a los niños, les toca a la chica de Ipanema, y les dice que está en portugués y que si sabían en qué país hablaban portugués. Obviamente, para mis alumnos les resultó muy complejo poder decir que en Brasil o que Sí, claro. digamos que en Portugal, ¿no? Se hablaba el portugués. Y yo me quedé ahí en ese punto en el de decir, es una cuestión de cultura general básica que tendrían que conocer, que tendrían que saber. Me quedé con la otra parte, que la chica de Ipanema sí la conocían.
y que la tarareaban. Claro. Y que no fue una música nueva, Desconocida, sino que fue. Entonces dije, y es la parte donde te digo que lo que les decía hace un rato, estoy en el camino. La verdad es que me falta muchísimo, muchísimo, y me cuesta mucho trabajo todavía a esas alturas. Pero estoy en ese proceso en el que les quiero abrir los ojos hacia un mundo que está afuera y que quiero que vayan y se lo coman, pero que también me hace falta darles elementos para que lleguen a ese mundo. Entonces, de repente me doy, de repente me pego contra la pared y digo, por aquí no era, o ¿sabes qué? Vamos bien, pero nos quedamos cortos y hay que meterle. Otro ejemplo rapidito que quiero compartirles, porque es algo muy, muy significativo de lo que les digo. Un día llega una compañera, una amiga docente, platica con mis niños y les pregunta, ¿no? De los cuentos. Había los cuentos ahí, ya típico tendedero, ¿no? Y leen, sí, les gusta leer, sí, les gustan los cuentos, sí. ¿Y de qué trata este? ¿Ya leyeron? Sí, sí. Todo el mundo muy feliz porque leer es algo que hago continuamente, eso es algo que sí hago continuamente y digo continuamente todos los días, ¿no? Claro. Entonces, y de repente mi amiga en esta, pues ya, ¿no? En carrera le dice, y bueno, ¿y ustedes saben cuántas partes tiene el cuento? Silencio total. Sí, caray. Y volvemos a lo mismo y dices, ok, tienes razón, los niños se van a enfrentar en algún momento a un instrumento para en la secundaria, ahorita que lo decía Uriel, ¿no? O en algún momento en una conversación, o en algún punto. O al servicio profesional docente. Ya van a llegar a docentes, no van a saber, ¿no? De inicio de desarrollo o principio, como se le llames, dependiendo del nivel, ¿no? Porque ya luego al final es desenlace o final, ¿no? Sí, claro. En la parte de desarrollo, nudo, en fin. Y yo dije, ok, Jorge, qué bueno que tus niños y niñas tengan la experiencia de haber escuchado esos cuentos, de leerlos, de compartirlos, de que los platiquen. Pero sí es importante que te des cuenta que también deben saber en qué parte se dividen y que también deben saber que hay un orden, que hay una organización y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, como docentes sí necesitamos entender que efectivamente nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes necesitan poseer conocimientos, tener habilidades, pero que también deben estar listos para un mundo que les puede cambiar de un momento a otro. Sin duda. Y que deben estar preparados para dar respuesta a todos esos cambios, y creo que ese es el reto en el que más nos encontramos. ¿Cómo hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas estén preparados? Y nosotros tenemos la responsabilidad no de llenarlos de conocimientos, de darles herramientas, y es ahí donde está el nudo, la parte difícil como docentes. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por la invitación. No, hombre, para nada. Y antes de que nos despidas, amigos, solo quiero cerrar y decir esto. Si creen que sus hijos no han aprendido nada durante la pandemia, pero utilizan Classroom, saben mandar y tomar fotos por WhatsApp, escribir por WhatsApp y todo eso, y es de la manera en la que se han estado comunicando con sus profesores, créanme, nadie creyó que en algún momento el WhatsApp, el Zoom, el Classroom o todo lo que es digital iba a ser nuestra forma de trabajo. Y ahorita todos nosotros estamos metidos ahí. Entonces no ha sido un año perdido, ha sido un año de crecimiento diferente y creo que es importante recalcarlo, no olvidarlo. Estamos aprendiendo todos algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a aprender. Y eso sería todo, querido público. Y bueno, pues como se pudieron dar cuenta, este episodio fue un poquito más largo de lo común. Y esto se debe a que definitivamente nuestro invitado y sobre todo nosotros como conductores de este programa somos apasionados de la educación. Y bueno, esto fue Viernes de Sete y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.